Hola, queridísimos amigos. Agradezco el haber sido invitado y participado como ponente online al primer Congreso Internacional de Exploradores de la Conciencia, que se ha celebrado del 17 al 19 de abril en Miraflores de la Sierra, Madrid. Artículo de opinión. Fin del experimento. En pocas semanas. Falleció David Wilcock. Trabajó en energía libre. 3 religiones apocalípticas. Las creencias son sistemas operativos. Comenzamos. Está llegando a su conclusión el experimento del libre albedrío, que comenzó hace millones de años con la decisión consciente de muchos seres de experimentar la oscuridad de una forma u otra, según cobra. El principal obstáculo para la liberación planetaria sigue siendo el acechador Larker. Se prevé que entre ahora y el 9 de julio disminuya la influencia del acechador. Cuando ocurra esto, empezará a mejorar la situación finalmente. Las fuerzas de la luz están eliminando la anomalía de energía oscura a toda velocidad y desaparecerá por completo en unas pocas semanas. Aunque la activación del portal de ascensión en agosto de 2025 eliminó a la gran mayoría del acechador del multiverso, una minúscula fracción del 1% aún permanece muy concentrada en la superficie de este planeta, entrelazada cuánticamente con el libre albedrío de la población. Divulgación. El acontecimiento más importante de las últimas 3 semanas es el impulso actual hacia la divulgación. El representante Tim Burchett afirma que las sesiones informativas sobre ovnis revelarán nombres, fechas, personas y lugares. Se están revelando intentos de suprimir la divulgación de información y de silenciar a las personas que saben demasiado. En un lapso de 9 meses, 11 científicos de alto nivel han fallecido o desaparecido sin dejar rastro, mientras crecen las especulaciones de que el gobierno de Estados Unidos está en contacto con seres de otros mundos. 7 de ellos están vinculados al laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea o a las instituciones que financia este directamente. Religiones. Mientras tanto, las fuerzas oscuras siguen intentando colapsar la línea temporal positiva, y este es su plan final. Las religiones son los sistemas operativos de quienes gobiernan el mundo, según el profesor Young. El sionismo cristiano sostiene que Israel debe controlar los territorios bíblicos, que se debe construir el tercer templo en el monte del templo, que debe estallar una fiesta mundial y que entonces regresaría Cristo. El mesianismo judío sostiene que no se puede construir el tercer templo mientras permanezca en pie la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, que el gran Israel es una promesa divina más que una aspiración política y que su cumplimiento daría inicio a la era mesiánica. La escatología ortodoxa rusa sostiene que Moscú es la tercera Roma tras la caída de Constantinopla y que Rusia tiene un mandato divino para reunificar el mundo ortodoxo, devolver Constantinopla al dominio cristiano y destruir el sistema que corrompió a las 2 primeras Romas. Esto no es separación de Iglesia y Estado, esto es Iglesia y Estado operando como un solo organismo con tanques. La escatología islámica chiita prevé el regreso del imán oculto precedido por un periodo de gran guerra, el ascenso de Persia como potencia dominante y una confrontación final con las fuerzas de la falsedad. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní han descrito el conflicto actual
en términos teológicos. Ya sabemos que mezclar política y religión es una mezcla muy peligrosa. David Wilcock. Entre comillas, es un momento muy emocionante para estar vivo aquí en la Tierra, dijo David Wilcock el día antes de morir en Colorado. Quiero rendir homenaje a David Wilcock, quien falleció el 20 de abril de 2026 a los 53 años en circunstancias misteriosas. El Centro de Comunicaciones del Condado de Boulder recibió una llamada al 911 a las 10:44 de la mañana del lunes 20 de abril de 2026 en relación con un problema desconocido al noreste de la ciudad de Nederland. El locutor telefónico de emergencia que atendió la llamada sospechó que la persona que llamaba estaba sufriendo una crisis de salud mental. Era una persona muy tranquila y serena. Supongo que no solo no tenía armas, sino que nunca había disparado una. También tenía el título en psicología. Después de divorciarse, dijo que quería convertirse en un guerrero espiritual. Y me alegré por él. Es difícil de soportar el desgaste que sufre una persona a causa del acoso constante, el acecho, las campañas de desprestigio y todo lo demás. Fundó su propia compañía aeroespacial. Tenía previsto mudarse a Sedona o regresar a California. No estaba abatido ni se dejaba llevar por las emociones. Siempre tenía el control de sus sentimientos. Era un alma bondadosa, dotada de muchos talentos, pero sobre todo de una inteligencia científica muy elevada. No sé qué pasó, pero sé que no habría tenido un problema mental como para quitarse la vida. Él perseveraba, sonreía, investigaba, buscaba la verdad e intentaba aportar algo al mundo, y lo hizo para muchos de sus seguidores. David Wilcock fue director de tecnología avanzada en Stavati Aerospace, donde promovió la integración de tecnologías de energía libre en sus proyectos aeroespaciales. Stavati es una empresa centrada en aeronaves de última generación. En otras palabras, Wilcock era un científico que trabajó en sistemas de propulsión de punto cero de energía libre como los que impulsan los ovnis. Es uno de los científicos recientemente fallecidos, desaparecidos o suicidados que se han reportado. Técnicamente, el número 13. David Wilcock fue escritor, conferenciante, productor y figura mediática conocido por sus obras sobre ovnis, espiritualidad, civilizaciones antiguas y conspiraciones. Nació el 8 de marzo de 1973 en Rotterdam, New York, y estudió psicología en SUNY New Paltz, y publicó libros como La reencarnación de Edgar Cayce, Investigaciones sobre el campo fuente, La clave de la sincronicidad, Los misterios de la ascensión y El despertar del sueño. Tras su muerte, varios medios lo describieron como una personalidad influyente dentro del movimiento de divulgación cósmica y la espiritualidad alternativa. Se hizo famoso por participar en programas y documentales sobre fenómenos de otros mundos y por aparecer en espacios de divulgación alternativa como Coast to Coast AM y Ancient Aliens. También fue una figura muy polémica dentro del mundo ufológico y esotérico porque defendía ideas como la ascensión espiritual, la telepatía con inteligencias no humanas y la reencarnación de Edgar Cayce. Eso es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.